Bienvenidos a esta exploración del, la verdad, increíble sistema de defensa de nuestro cuerpo. La inmunidad y, bueno, su respuesta a la batalla, la inflamación. Hola. Hoy vamos a meternos en un texto académico clave para sacar las ideas esenciales, ¿no? Entender cómo nos protegemos y qué pasa cuando este escudo, digamos, se vuelve en contra o falla. Es fascinante. Nuestra misión, entender quiénes son los jugadores clave, dónde se entrenan, cómo se comunican y cuáles son sus estrategias principales, sin ahogarnos en tecnicismos, pero sí captando lo esencial. Es que es un universo en sí mismo, ¿verdad? Desde células que son verdaderos centinelas patrullando sin descanso hasta esa capacidad asombrosa de recordar a un enemigo por años. Es un equilibrio delicado y a la vez súper poderoso. Exacto. Y como en toda buena historia, empecemos por el origen. ¿De dónde sale todo este ejército defensor? Bueno, todo no es en la médula ósea. Hay un proceso que se llama hematopoiesis. Ahí, unas células madre muy especiales dan origen a todas las células de la sangre. Imagínate. Todas. Sí, todas. Se dividen básicamente en dos grandes linajes, digamos. El mieloide, que nos da glóbulos rojos, plaquetas y muchos de los que responden primero en la inmunidad innata. Ajá. Y el linfoide, de donde vienen los especialistas de la inmunidad adaptativa, los linfocitos B y T. Ok, hablemos de esos primeros respondientes, la inmunidad innata, la que actúa al instante. ¿Quiénes son los principales ahí? Pensemos en ellos como las fuerzas de respuesta rápida. Primero están los fagocitos, células que literalmente comen invasores y desechos. Que se los comen. Sí, los más famosos, los neutrófilos, que llegan en masa al sitio de la infección, y los macrófagos. Estos son como centinelas ya instalados en los tejidos, también devoradores muy eficientes y además dan la voz de alarma liberando señales químicas. Claro, para llamar refuerzos. Exacto. Luego tenemos otras células que liberan sustancias potentes como desde bolsitas, gránulos, los eosinófilos, importantes contra parásitos, Ajá. y los basófilos y mastocitos. Estos son más conocidos por su papel en las alergias, ¿no? Liberan histamina. Ah, claro, la histamina. Sí. Y no podemos olvidar a las células Natural Killer, las NK. Son como vigilantes especializados. ¿Vigilantes de qué? Detectan células propias que se han vuelto peligrosas, ya sea porque están infectadas por virus o porque son tumorales, y las eliminan directamente. Wow. Y unas muy cruciales, las células dendríticas, son las mensajeras. Mensajeras. Sí, residen en los tejidos, capturan fragmentos de los invasores, los antígenos, y viajan a los cuarteles generales, digamos, a los órganos linfoides, para presentar esta información a las fuerzas especiales. Activan así la siguiente línea de defensa. Son un puente vital. Entendido. Una respuesta rápida, contundente. Pero mencionaste las fuerzas especiales. La inmunidad adaptativa. Esa es la que tiene memoria. Exacto. Ahí los protagonistas son los linfocitos B y T. Los linfocitos B son como las fábricas de anticuerpos. Fábricas. Sí, cada célula B está programada para reconocer un antígeno súper específico. Cuando lo encuentra y se activa, muchas veces necesita ayuda, se multiplica muchísimo y se convierte en una célula plasmática. Esta produce cantidades masivas de anticuerpos contra ese enemigo. Miles y miles. Y lo más importante, algunas de esas células B se convierten en células B de memoria. Quedan listas para responder mucho más rápido la próxima vez que aparezca el mismo invasor. Ah, ahí está la memoria. ¡Ahí está! Los linfocitos T son un poco más complejos, ¿eh? Tienen también receptores únicos, los TCR, que reconocen antígenos específicos, pero necesitan que se los presenten de una forma particular. ¿Cómo? En unas bandejas moleculares llamadas MHC. Hay dos tipos principales de células T. Las T citotóxicas o CD8+, que son los asesinos directos de células infectadas o anormales. Los ejecutores. ¡Eso! Y las T colaboradoras o CD4+. Estas son más bien los directores de orquesta. Ayudan a activar y coordinar a otras células inmunes, como los linfocitos B y los macrófagos. Y ellas también generan memoria, claro. Células T de memoria. Mencionaste cuarteles generales y entrenamiento. ¿Qué son entonces los órganos linfoides?
Son los centros de operación del sistema inmune, sí. Se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son la médula ósea, donde nacen todas las células y maduran las B, y el timo. El timo. Sí, ahí maduran las células T. Y el timo es curioso, fíjate, porque se encoge mucho con la edad, después de la pubertad. A los 65 años produce muy pocas células T nuevas. Vaya, y eso no nos deja desprotegidos. No realmente. Para entonces, ya hemos generado un repertorio súper diverso de células T maduras que circulan por el cuerpo y viven mucho tiempo. Es como tener un ejército veterano bien entrenado, ¿viste? Ah, bueno. Los órganos secundarios, como los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas, el MALT, son los puntos de encuentro o campos de batalla. ¿Dónde ocurre la acción? Exacto. Donde los linfocitos que andan circulando se encuentran con los antígenos que les presentan las células dendríticas y ahí se inician las respuestas adaptativas. Todo está conectado por la sangre y el sistema linfático, que es una red de vasos que recoge fluido de los tejidos y lo filtra en los ganglios. Permite a los linfocitos patrullar constantemente. Es un sistema increíblemente conectado y móvil. Pero, ¿cómo se hablan todas estas células entre sí? Mencionaste señales químicas. Correcto. Usan principalmente citoquinas. Son como mensajes cortos, proteínas pequeñitas que una célula libera para influir en el comportamiento de otras células cercanas o a veces de sí misma. ¿Y qué hacen? Coordinan casi todo. Llaman a más células al sitio de infección, las activan, les dicen cuándo parar, son esenciales. Pero su desequilibrio es peligroso. Muy pocas pueden causar inmunodeficiencia, claro. Lógico. Puede ser fatal. Lo vimos en algunas infecciones graves, ¿no? Sí, se habló mucho de eso. Ok, volvamos a esa primera línea de defensa, la innata. Si un patógeno logra cruzar nuestras barreras físicas, la piel, por ejemplo, ¿cómo lo detecta el sistema? Bueno, primero, las barreras piel y mucosas son más que simples muros, ¿eh? Secretan sustancias antimicrobianas, el moco atrapa gérmenes, los cilios los barren. Además, las bacterias buenas que viven con nosotros, nuestra microbiota, nos protegen compitiendo con las malas. Compiten por el espacio. Claro, pero si la barrera se rompe, una herida, una picadura, el sistema innato tiene detectores para reconocer patrones moleculares muy generales que son típicos de los microbios, pero no de nuestras células. Se llaman PAMP. PAMPs. Y los receptores que los detectan, PRRs. Hay varios tipos de estos detectores. Algunos son solubles, flotan en la sangre, como las proteínas del sistema del complemento. ¿El complemento? Sí, es un conjunto de proteínas que, al activarse, pueden destruir directamente a los microbios o marcarlos con una etiqueta para que los fagocitos los vean mejor y se los coman. Eso se llama opsonización. Opsonización. Marcar para comer. Exacto. Otros detectores están en la superficie de las células inmunes. Algunos ayudan a tragar al microbio. Son endocíticos. Otros, como los famosos receptores tipo TOL, los TLRs. Ajá. Al detectar un PAMP, envían señales dentro de la célula. Y esas señales activan la producción de esas citoquinas de alarma, o, muy importante contra virus, activan la producción de interferones. Los interferones. Suenan cruciales, especialmente hoy en día que pensamos tanto en virus. Lo son. Son la principal señal de alarma antiviral. Inducen un estado de resistencia en las células vecinas para que no se infecten tan fácil y además potencian la respuesta inmune general. Protejan al vecindario. Algo así. Y hay un tipo particular, el interferón gamma, que producen más tarde las células T y las NK, que es clave para superactivar a los macrófagos, para que destruyan patógenos que se esconden dentro de ellos. Una vez detectado el invasor, ¿cómo lo elimina la inmunidad innata? Depende de dónde esté el bicho. Si está fuera de las células, en la sangre o los fluidos, bueno, ahí el complemento y los fagocitos, neutrófilos y macrófagos, son los principales actores. Los que comen y los que marcan. Exacto. Pero si el patógeno logra meterse dentro de nuestras células, la cosa se complica. Ahí es donde entran las células NK como primera línea de defensa. Detectan y matan a esas células infectadas antes de que el virus se replique demasiado. O sea, sacrifican la célula
para detener la fábrica de virus. Exactamente. Fascinante. Ahora, conectemos esto con la inmunidad adaptativa. ¿Cómo se pone en marcha esa respuesta más específica, más duradera? Aquí las células dendríticas son las estrellas, como te decía. Capturan los restos del invasor, los antígenos, en el sitio de la infección. Viajan a los ganglios linfáticos y se los presentan a los linfocitos T vírgenes que andan patrullando por ahí. Les muestran la foto del sospechoso. Exacto. Y la clave aquí es la especificidad extrema. Cada linfocito B o T tiene un receptor único en su superficie, el BCR o el TCR. Y lo increíble es que durante su desarrollo, los genes de estos receptores se barajan al azar. Al azar. Sí, creando millones y millones de combinaciones posibles. Más de 10 elevado a 11 BCRs posibles. Imagínate, es como tener millones de llaves únicas. Una locura. Totalmente. Cuando un linfocito encuentra la cerradura exacta, el antígeno para el que está preprogramado se activa. Este proceso se llama selección clonal. Encuentras al soldado correcto Y lo clonas. y lo clonas masivamente para la batalla. Eso es la expansión clonal. Mencionaste que los linfocitos T necesitan que les presenten los antígenos en esas bandejas, llamadas MHC. ¿Por qué son tan importantes? El MHC, o HLA en humanos, es esencial. Hay dos tipos principales. Las MHC de clase 1 están en casi todas nuestras células y muestran péptidos de lo que se está produciendo dentro de la célula. Lo de adentro. Sí. Si una célula está fabricando proteínas de un virus, la MHCI las muestra en la superficie. Es como una bandera roja para las células T citotóxicos, las CD8+, que vendrán a eliminar esa célula. ¿Ok? ¿Y la clase 2? Las MHC de clase 2 están principalmente en las células presentadoras profesionales, dendríticas, macrófagos, células B. Estas muestran péptidos de lo que la célula ha comido del exterior, como bacterias fagocitadas. Lo de afuera. Exacto. Presentan estos fragmentos a las células T colaboradoras, las CD4+, que entonces organizan la respuesta adecuada. Y es crucial saber que incluso sin infección, las MHC muestran fragmentos de nuestras propias proteínas. El sistema tiene que aprender a ignorar eso. ¿Y cómo lo hace? Si se generan receptores al azar, ¿cómo evita atacarnos a nosotros mismos? Parece peligroso. Lo es. Y por eso existe un entrenamiento súper riguroso llamado tolerancia. Ocurre sobre todo en el TIMA para las células T. Pasan por 2 exámenes, digamos. Exámenes. Sí. Selección positiva. Puedes reconocer las bandejas MHC propias. Si no, fuera. Selección negativa. Reaccionas muy fuerte contra lo propio presentado en esas bandejas. Si sí, también fuera. ¿Y cuántos pasan? Más del 98% de los timocitos mueren en este proceso. El 98%. Es brutal. Brutal, pero necesario para evitar la autoinmunidad. Entiendo. Una vez que una célula T sobrevive a esa selección y, patrullando, encuentra su antígeno en una célula presentadora activada, ¿qué necesita para lanzarse al ataque? Necesita 2 señales. La primera es ver su antígeno específico en la bandeja MHC. Esa es la señal 1. Pero eso no basta. Necesita algo más. Sí, necesita una segunda señal de confirmación, llamada coestimulación. Es la señal 2, que básicamente le dice, sí, hay peligro real, adelante. Si solo recibe la señal 1 sin la 2, la célula T se inactiva. Es una medida de seguridad. Ajá, para no activarse por error. Exacto. Si recibe ambas señales, se activa con todo. Prolifera, se diferencia y se prepara para actuar. También existen señales de freno, como unas moléculas llamadas CTLA4 y PD1, que ayudan a controlar la respuesta y evitar que se desboque. O sea, acelerador y freno. Justamente. ¿Y qué hacen las células T una vez activadas? Bueno, las T colaboradoras CD4+, se diferencian en subtipos que orquestan distintas respuestas. Unas, las TH1, potencian a los macrófagos para luchar contra patógenos intracelulares. Otras, las TH2, ayudan a las células B a producir anticuerpos contra parásitos, por ejemplo.
Ajá. También hay T reguladoras que, como su nombre indica, ayudan a frenar la respuesta inmune al funal, a mantener el orden. ¿Y las otras, las CD8+? Las T citotóxicas, CD8+, se convierten en asesinas expertas. Buscan células infectadas o tumorales que muestren el antígeno específico en su MHCI y les ordenan que se autodestruyan. Inducen apoptosis. Muerte celular programada. Exacto. Usan diferentes mecanismos, pero el resultado es eliminar la célula peligrosa. ¿Y las células B y sus anticuerpos? ¿Cómo se activan ellas para empezar a producir? Generalmente, necesitan la ayuda de esas T colaboradoras que ya están activadas. La célula B reconoce al invasor con su receptor, lo procesa un poco y le muestra un fragmento a la célula T colaboradora adecuada. ¿Le pide permiso, digamos? Algo así. Si la T colaboradora confirma que es un enemigo real, dándole señales coestimuladoras y citoquinas, autoriza a la célula B a multiplicarse y convertirse en una célula plasmática. Y ahí sí a producir anticuerpos como loca, miles por segundo. Una verdadera fábrica. Totalmente. Y esos anticuerpos, además, se vuelven mejores con el tiempo, durante la respuesta inmune. ¿Cómo que mejores? Sufren pequeños cambios al azar en la parte que reconoce al antígeno. Se llama hipermutación somática. Las células B, que por casualidad producen anticuerpos que se unen mejor al objetivo, reciben más señales para sobrevivir y multiplicarse. Es como una selección natural a nivel celular. Se van afinando. Exacto. Además, pueden cambiar de tipo de anticuerpo. Cambian la parte funcional sin cambiar a que se unen. Empiezan produciendo unos tipos, IgM, IgD, y luego cambian a otros, como IgG, que es abundante en sangre, o IgA, clave en mucosas, o IgE, importante en alergias y parásitos. O sea, mantienen el objetivo, pero cambian el arma según donde vayan a pelear. Muy buena analogía, exactamente eso. Y los anticuerpos funcionan de varias maneras. Neutralizando toxinas, bloqueando la entrada de virus a las células, marcando patógenos para que los fagocitos los devoren, la opsonización que mencionamos, o activando el sistema del complemento para que destruya al invasor. Y claro, después de la batalla quedan esas células B y T de memoria. Fundamental. Son la base de la inmunidad a largo plazo y, por supuesto, de la eficacia de la vacunación. Perfecto. Cambiemos un poco el foco ahora. Hablamos mucho de infección, pero ¿qué es exactamente la inflamación? A veces tiene como mala fama, ¿no? Sí, se la asocia con dolor, con enfermedad. Pero la inflamación es, en esencia, la respuesta del tejido vivo y vascularizado a una agresión, ya sea una infección o una lesión, como un golpe o una quemadura. Es un proceso fundamentalmente protector. Protector. Aunque duela y se hinche. Sí. Los signos clásicos, calor, enrojecimiento, hinchazón y dolor, son manifestaciones de la batalla local. Los vasos sanguíneos se dilatan y se vuelven más permeables. Esto permite la llegada de plasma, con proteínas como el complemento y anticuerpos, y de células inmunes, primero neutrófilos, luego macrófagos, al sitio afectado. Es el cuerpo intentando contener el daño, eliminar la causa y empezar la reparación. Ah, por eso se hincha todo cuando uno se golpea fuerte. Claro, es la llegada de fluido y células. Y siempre es algo rápido y bueno, que se resuelve. Idealmente sí. Esa es la inflamación aguda. Inicio rápido, resolución relativamente rápida. Dominada por cambios vasculares, llegada de neutrófilos y luego macrófagos. Limita el daño y ayuda a reparar. Pero si el estímulo que la causa persiste, una infección crónica que el cuerpo no logra eliminar, una exposición continua a una sustancia tóxica o una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo, la inflamación puede volverse crónica. y eso ya no es bueno. Para nada. La inflamación crónica se caracteriza por la acumulación persistente de macrófagos y linfocitos y a menudo lleva a destrucción de tejido y formación de cicatrices, lo que se llama fibrosis. La inflamación crónica está en la base de muchísimas enfermedades graves, desde cardiovasculares hasta neurodegenerativas y cáncer. Entendido. Entonces, el sistema inmune, aunque es increíblemente poderoso, puede fallar o actuar de forma inapropiada. Exactamente. Un ejemplo muy común son las alergias o reacciones de hipersensibilidad. Son respuestas exageradas a cosas que normalmente son inofensivas para la mayoría, como el polen, el polvo, ciertos alimentos. Los alérgenos. Exacto.
La más común es la tipo 1, mediada por anticuerpos IgE y mastocitos. Causa desde una rinitis hasta un shock anafiláctico. Hay otros tipos. La tipo 2, mediada por anticuerpos que atacan directamente células. La tipo 3, por complejos de antígeno y anticuerpo que se depositan en los tejidos. Y la tipo 4, que es retardada y mediada por células T, como la dermatitis de contacto por níquel, por ejemplo. Otro fallo grave es la autoinmunidad. Ahí el sistema pierde la tolerancia, se confunde y ataca componentes propios del cuerpo. Causa enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple. Las causas son complejas, probablemente una mezcla de predisposición genética y factores ambientales o infecciosos. Y también puede pasar lo contrario, ¿no? Que el sistema no funcione lo suficiente. Claro, esas son las inmunodeficiencias. Falta alguna pieza o función del sistema inmune, lo que hace a la persona muy vulnerable a infecciones. Pueden ser genéticas, las primarias, que son raras, o adquiridas, que son más comunes. ¿Cómo cuáles? Bueno, la más conocida es el SIDA, causado por el VIH, que destruye específicamente a las células TCD4+, las colaboradoras. O también pueden ser causadas por fármacos inmunosupresores, los que se usan, por ejemplo, en trasplantes. Y hablando de trasplantes, el rechazo es otro ejemplo de la potencia del sistema inmune, ¿verdad? Totalmente. El sistema inmune del receptor reconoce el órgano trasplantado como extraño, principalmente por sus moléculas MHC diferentes, y lo ataca como si fuera un invasor. Por eso se necesita la inmunosupresión crónica, para bajarle el volumen a esa respuesta. Ok. En los últimos años, ha habido un boom en intentar usar el propio sistema inmune contra el cáncer. Se habla mucho de puntos de control inmunitario. ¿Qué son exactamente? Son esas moléculas freno que mencionamos antes, como PD1 y CTLA4 en las células T. Normalmente sirven para evitar que las células T se pasen de la raya y causen daño excesivo o autoinmunidad. ¿Los frenos de seguridad? Eso. El problema es que muchos tipos de cáncer son muy listos y aprenden a pisar esos frenos. Expresan en su superficie las moléculas que se unen a PD1 o CTLA4, como PDL1, y así le dicen a la célula T que intenta atacarlos. Tranquila, no pasa nada, soy amigo. Y evaden la destrucción. Se camuflan o desactivan al atacante. Exacto. Entonces, la inmunoterapia con inhibidores de puntos de control, los ICIs, usa anticuerpos diseñados para bloquear esas señales de freno. Bloquean PD1, PDL1 o CTLA4. Le quitan el pie del freno a la célula T. Justamente. Y así liberan a la célula T para que pueda reconocer y atacar al tumor. Ha sido una verdadera revolución en el tratamiento de cánceres como el melanoma, el de pulmón, riñón, aunque no está exenta de efectos secundarios. Claro, porque quitas un freno general del sistema. Exacto, pueden aparecer efectos autoinmunes. Otra estrategia fascinante es la terapia CAR-T. Sí, se sacan las células T del propio paciente, se modifican genéticamente en el laboratorio para que expresen un receptor artificial, el CAR, que reconoce una molécula específica en la superficie de las células tumorales, y luego se vuelven a infundir en el paciente. ¿Son como células T con GPS y armas incorporadas? Muy buena descripción. Están programadas para encontrar y matar específicamente a las células cancerosas que tienen esa molécula diana. Han sido muy exitosas en algunos cánceres de la sangre, como ciertas leucemias y linfomas. Es increíble cómo podemos empezar a dirigir este sistema tan complejo. Y estos anticuerpos terapéuticos o las células modificadas se diseñan de formas especiales. Sí, hay toda una ingeniería detrás. Se pueden usar anticuerpos completos o solo fragmentos para que lleguen mejor a ciertos sitios. Se pueden diseñar anticuerpos biespecíficos que se unan a dos cosas a la vez, por ejemplo, a la célula tumoral y a una célula T para juntarlas. Ah, para forzar el ataque. Claro, o los conjugados anticuerpo-fármaco, los ADCs. Ahí el anticuerpo actúa como un misil teledirigido que lleva una carga tóxica, un fármaco muy potente, directamente a la célula tumoral, minimizando el daño a las células sanas. La biotecnología nos permite crear herramientas cada vez más precisas y sofisticadas.
La verdad es que hemos viajado desde el origen mismo de las células inmunes hasta las terapias más modernas y complejas. Si tuviéramos que quedarnos con una idea clave de todo este universo que hemos explorado, ¿cuál sería? Mm, Quizá la dualidad del sistema inmunitario. Su increíble capacidad de adaptación, de aprendizaje, de defensa específica y potente, pero también su potencial para causar daño si pierde el equilibrio, si se confunde o si se desregula. Es una red complejísima, dinámica y entenderla es absolutamente vital para la salud humana. Totalmente de acuerdo. Es un equilibrio delicado y poderoso. Y para cerrar, quizá una reflexión para quienes nos escuchan. Algo en qué pensar. Bueno, pensando en esto de cómo el sistema inmune adaptativo aprende y se educa con la exposición a microbios a lo largo de nuestra vida, podríamos preguntarnos, ¿cómo creen que nuestro estilo de vida moderno, con quizás más higiene, cambios en la dieta, menos contacto con la diversidad microbiana del campo, por ejemplo, podría estar afectando esa educación inmunológica? ¿Podría esto tener algo que ver de alguna manera con el aumento que vemos de alergias y enfermedades autoinmunes en algunas sociedades? Es una pregunta abierta, compleja y, la verdad, bastante fascinante para seguir pensando.